un programa, ¿verdad? Estamos en septiembre, en el mes de la Biblia, y pues vamos a hablar un poco más de la Biblia, ¿verdad? Y si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad? Que la quiera hacer, ya sea llamando al 787-349-82, la que va a contestar ahí el teléfono es mi amada esposa. Usted le deja la pregunta de acuerdo al tema, o por Facebook Live, ¿verdad? Si usted quiere hacer alguna pregunta por el Facebook Live, la hace, y entonces nosotros se la podemos contestar aquí en vivo, porque estamos en vivo, para que ustedes sepan, estamos en vivo. Pero les recordamos que ustedes se pueden comunicar al 787-349-82. También tenemos ahora próximo, en septiembre 26, 27 y 28, tenemos retiro de damas jóvenes. Usted que está escuchando este programa, ¿verdad? Conoce a alguna joven que quiera realizar, ¿verdad? O que quiera tener un encuentro con Cristo Jesús, pues esta es la oportunidad de vivir esta experiencia con el Señor. La edad es de 14 a 20 años y el retiro es 26, 27 y 28. Ese es el retiro de damas. Si usted tiene un joven que quiera realizar, pues también tenemos el retiro de jovencitos próximo en octubre 17, 18 y 19. También es de la edad de 14 a 18 años, de 14 a 20 años, 17, 18 y 19 de octubre. Y para cualquier información, pues usted se puede comunicar al 787-368-3626. 787-368-3626, ese es el número del movimiento, y ahí usted le puede dar más detalles sobre cualquier de nuestros retiros o talleres, ¿verdad? Que se aproximan. Pero para comunicarse y dejar una intención o hacer una pregunta, usted se la hace llamando al 787-349-82. Ese es el número de la estación, y ahí usted llama, deja una intención, o si usted tiene una pregunta relacionada con el tema, que hoy es pues un poco diferente, porque hoy es un poco de catequesis, ¿verdad? Que todos aprendemos. Y hoy pues, como estamos celebrando el mes de la Biblia en septiembre, pues hoy vamos al tema del programa, que es conociendo de la palabra del Señor y conociendo más de nuestra Biblia. Así que buenas noches, y le pido a mis hermanos que se presenten, ¿verdad? Cada uno de ellos. Sí, mi nombre es Víctor Nieves Vázquez y persevero en la parroquia Jesús Mediador. Buenas noches, mi nombre es Edwin Morales, persevero en la parroquia María Llena de Gracia, Yes. Y persevero en mi parroquia en Carolina de Nuestra Señora del Carmen. Pues mi nombre es Luz Cardona, persevero en la parroquia Jesús Mediador, y buenas noches para todos. Muy buenas noches, mi nombre es Zaira García y persevero en la parroquia Jesús Mediador. Yes. Y su hermano Alfred Castro, ¿verdad? Aquí, como todos los lunes, ¿verdad? Me pueden escuchar. Pues hoy, como les dije, vamos a compartir un poquito de la palabra del Señor, un poco de enseñanza, ¿verdad? Nosotros mayormente, espérate, antes que se me olvide, que me lo escribieron, enviarle un saludo a la señora Carmen Lugo Guzmán, que nos escucha y pidió que si le pudiéramos enviar un saludo, ¿verdad? En vivo, pues le enviamos un saludo, un abrazo, que el Señor la bendiga, ¿verdad? Desde acá de la emisora le enviamos un abrazo fuerte a usted. Como decíamos, ¿verdad? Estamos en el mes de la Biblia, y yo creo que a veces es bueno entrar un poquito en estos temas para seguir conociendo, ¿verdad? Y como nosotros, por lo menos nosotros cuatro, que tuvimos la oportunidad de estar el sábado en un maravilloso taller con el Monseñor Francisco Medina, que si nos está escuchando le enviamos un saludo. Lo otro del vacilo no lo podemos mencionar, porque eso solamente le toca a él, ¿verdad? Pero le enviamos un fuerte abrazo. Gracias siempre porque el Señor lo utiliza grandemente, ¿verdad? Y siempre nos lleva un mensaje que nos hace recapacitar y nos hace entrar, ¿verdad?, en conciencia. Y una de las cosas que él dijo, de tantas cosas maravillosas que él dijo, él decía: ¿cuántos de ustedes utilizan la Biblia tanto para leerla o para rezar? Y muchos de nosotros nos quedamos con la mano abajo, porque es la realidad. No usamos la Biblia para rezar, ni tan siquiera para leer los momentos, muchas veces mucho en nuestra vida, ¿verdad? Y hoy pues hablamos un poquito de ella, así que gracias por estar aquí. Buenas noches a cada uno de ustedes, ¿verdad? Nuevamente. Y los ¿Y por qué micrófonos septiembre es el mes de la Biblia? Esa parte yo no lo sé. Pues ¿tú sabes por qué? Pues yo te cuento. Pues septiembre es el mes de la Biblia porque San Jerónimo, ¿verdad?, uno de los padres de la iglesia, la fiesta de él es el 30 de septiembre.
Y entonces, como es el 30 de septiembre, pues que la iglesia pues celebra durante ese mes completito, ¿verdad? Celebramos, ¿verdad? El que tengamos, ¿verdad? La palabra de Dios, que es nuestro apoyo, que es nuestro guía y que es Dios mismo. Así que estamos gozosos. ¿Y qué hacemos, verdad, nosotros en ese mes de la Biblia? ¿Qué se hace en las parroquias? Pues en las parroquias la mayoría de las veces se dan charlas, se dan conferencias con relación a la Biblia, se dan talleres para que se entienda, ¿verdad? Cómo empezar a leer la palabra de Dios y así por el estilo. Y en las casas, pues el que tiene la Biblia, que yo me imagino que no la tendrán cogiendo polvo, ni en el Salmo. ¿Cuál es el Salmo? El Salmo 23. Sí, no, yo me imagino que no será así, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Y durante el mes de la Biblia se hayan reunido con la familia y han conseguido, ¿verdad? Con un versículo que les guste y lo discutan y lo vivan, porque esa es la palabra. Vivir la palabra de Y Dios. si alguien pregunta quién es San Jerónimo, pues mira, pues San Jerónimo es a quien trajeron, ¿verdad? Después de, en el 300, no recuerdo el número perfecto, yo te lo digo. y perdóname, en el concilio, donde quedó la revelación de Antiguo y Nuevo Testamento, y trajeron a San Jerónimo a que tradujera la Biblia al latín. Y desde el 380, 390 que fue el concilio, hasta el 1963, ¿verdad? Que es donde conocemos el último concilio de la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II, que impulsó nuestro Papa, ¿verdad? Juan XXIII. Hasta ese momento la Biblia se le conoció como la Vulgata, ¿verdad? Que era una, la tradujo al latín. Después del 1963, que entonces es que viene el Concilio Vaticano II, y entonces es que podemos tener la Biblia, ¿verdad? En los diferentes idiomas, en el español, el inglés, y eso surgió hasta el 1960, después del 1963. Pero antes de 1963, lo que se conocía desde el 300 que quedó la Biblia, ¿verdad?, compuesta en Antiguo y Nuevo Testamento, después vinieron otros sacerdotes que le vamos a dar ya mismo la referencia, que fueron los que dividieron los capítulos y en versículos, pero ya mismo le damos los nombres porque son un poquito raros. Yo los tengo anotados aquí, pero se los voy a dar, que fue en el 1543 y el otro no sé si fue en el 1563, pero ya mismo le doy la fecha por si acaso le interese, porque estos datos son buenos anotarlos, ¿verdad? Porque más allá de ser unos expertos, siempre es bueno una catequesis de conocer. Por eso a veces yo recomiendo, antes de tú leer el Evangelio, tiene una explicación, te da el escritor, te pone el año, a quién va destinado el mensaje, claro. Y por eso es bueno conocer estos misterios que están a nuestra mano, ¿verdad? Para nosotros poder seguir palpándonos, llenándonos. Y es como dice, yo lo tengo aquí marcado, bueno, esta Biblia, yo les ¿verdad? Yo les voy a decir algo. ¿Dónde yo encontré esta Biblia? Esta Biblia yo la encontré en un zafacón. Sí, yo la encontré, mira, está todo maltratadita, ¿verdad? Pero mi esposa trató de arreglarla, pero se le están saliendo, pero yo la guardo porque para mí, cuando yo la vi allí tirada, yo decía, pero ¿cómo es posible de que hayan votado la palabra de Dios? Porque lo tengo aquí marcado, y bueno, lo tengo escrito y lo tengo marcado. Y una de las cosas que más a mí me impresionó era escuchar una vez un sacerdote decía que la misma palabra es Cristo, que es Dios. Y así como lo dice, exactamente, y así como lo dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, que se los leo, que es algo que tenemos que meditar constantemente, que es, al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y él decía, por eso tenemos que tener tanto cuidado cómo usamos la palabra, tanto para interpretarla o para compartir un mensaje, porque es que tú estás compartiendo el mismo Dios, el mismo Cristo que se hizo hombre, él mismo la palabra. Y entonces nosotros tenemos somos beneficiados, somos agraciados de tener una tradición, ¿verdad? Que lo mencionaba Monseñor el sábado. Nosotros nos cuentan cómo nosotros conocemos de
de lo que el Señor hizo. Una es por las escrituras y otra es la tradición, ¿verdad? Que es la tradición oral, que es todas aquellas tradiciones que no están escritas en la Biblia, pero sí nosotros las usamos porque tienen tanta revelación, ¿verdad? Una de las cosas, claro, una de las cosas que se menciona mucho en la clase de patrología, que yo le invito a cualquier persona que esté escuchando a instruirse en los diferentes cursos, ya sea de Biblia, Mariología, Cristología. Y en esta clase de patrología siempre nos decían que era bueno porque ahí es que tú conoces todos estos nombres raros que aparecen: San Juan Crisóstomo, Policarpo, San Ambrosio, los padres de la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia tienen dos caminos. Están aquellos que, ¿verdad?, que compartieron la tradición moral y apologético, de defensa de la fe. Y entonces, cuando tú conoces todos estos nombres, que la mayoría de ellos es gracias a su predicación, es que tenemos tantos escritos. ¿Por qué? Porque eran lo que compartían la fe. Por ejemplo, si nosotros vemos en orden cronológico la Biblia, pues no fue de esta manera que nosotros la tenemos, porque la primera catequesis se le conocía como la didaje. Y entonces, ¿la predicación cuál era? La predicación era lo que muchas veces escuchamos, que dicen, que lo dijo en sus cartas San Pablo, decía: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, esa era la predicación. Jesucristo murió y resucitó. Eso era lo que predicaban. El orden cronológico lo tenemos ahora porque la predicación y la tradición oral fue compartiéndose y después los evangelios se siguen. Exactamente. Y tú miras y tú dices: wow, la iglesia católica está llena, en cosas tan hermosas en su tradición, que a veces yo digo, ¿por qué la gente a veces dice que la iglesia católica es tan aburrida? Porque lo que pasa es que, fíjate, comentando un poquito de eso, dicen que a veces somos aburridos, pero es porque nosotros practicamos nuestra fe basado en eso mismo que tú estás hablando, que es la tradición, el magisterio y la palabra. Hay otros hermanos que practican su fe, pero es buscando el gusto a la gente. O sea, el atraer. Lo que quieren escuchar. El mensaje que quieren escuchar. Tú sabes, entonces pues de nada te vale que a ti te digan lo que tú quieres escuchar. O sea, lo que tú debes escuchar es la verdad. Eso es así. Es que te corrijan, que te digan la verdad, que te muestren el camino. Pero no es lo que tú quieres escuchar, porque imagínate tú sabes, te estás mintiendo tú mismo. Te estás mintiendo tú mismo. Y hoy precisamente estaba hablando donde yo suelo tomar café con unos muchachos jóvenes. Fíjate que ellos me estaban hablando que nosotros, pues yo llevaba un suéter que es este que llevo, ¿verdad? Que habla de dice Jesús. Que dice Jesús. Entonces ellos, como me suelen ver con un suéter distinto, yo digo, pues para yo estar mostrando por ahí este suéter, mostrando marca de otra, pues yo muestro mi marca. La marca que uno lleva. Tu marca de cristiano. Amén. La cruz. Entonces, pues, pero yo con eso también evangelizo. Sí, porque ellos me ven y tienen, y yo le decía que ellos me hablan de la Biblia, porque estábamos tocando el tema y ellos me decían que por qué la Biblia de nosotros tenía más libros que nosotros, que si esto. Entonces yo estaba tratando de explicar, pero ¿qué pasa? Son muchachos que están adoctrinados ya en este mundo que estamos viviendo, que a veces pues como que es difícil tú tratar de explicarle, pero la mejor forma es decirle la verdad. Eso es así. ¿Me entiendes? Cruda. Y como es. A lo mejor no puedo decir ciertas cosas aquí porque estamos, ¿verdad? Porque le estaba hablando para que como decía el padre, estamos cortos de tiempo. Teníamos 2 semanas, un mes hablando aquí. Pero para que entendieran, tú sabes, Claro. que la Biblia nuestra, la que utilizamos, pues obviamente
se usaba mucho en el lenguaje griego, Ujú. pero eso vino desde antes de Jesucristo. Sí, estaban escritos en Y- hebreo, en griego y en eso era lo que arameo. utilizaban los apóstoles para ese entonces. Tú sabes, que después en el año 1500 y pico vinieran a cambiar y a eliminarle, lo que sea. Ujú. Pero era porque querían llevarlo llanamente a como el Viejo Testamento, el Viejo Canon, como es lo que querían los judíos de ese entonces. O sea, de ese entonces que se quedaron ahí. Ellos como que dieron un paso para atrás, porque si los mismos padres de la iglesia Ujú. utilizaban esos 73 libros que tenemos nosotros Eso es así. y otros escritos que también, pues entonces, ¿por qué los vamos a eliminar? Eso es así. ¿Entiendes? Tenemos que ir con lo que ellos usaban, que era el principio, el génesis de todo esto. Cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pululaba entre nosotros y nos mostraba el camino. Amén. Y la palabra de Dios nos lleva así por el camino. Ella nos dice tantas cosas. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Queremos interpretar las cosas a nuestro estilo y a nuestra conveniencia. No, y el Señor te lleva un mensaje tan directo que tú lo tienes que analizar. Claro, volvemos, hay palabras, hay cosas que a veces pero uno tiene que enfocarse y estar meditado. Y a veces, como estaba diciendo, dicen, que la iglesia católica es tan aburrida. ¿Por qué es aburrida? Porque nosotros mismos nos hemos dejado apagar. No, es la verdad, es la vida. Y aquí se habla con la verdad y aquí se lleva la verdad. Y pues estamos acostumbrándonos a echarnos para atrás. Pero no, tenemos que seguir saliendo y seguir echando hacia adelante nuestra iglesia. ¿Que vienen cosas difíciles? Sí, claro que sí, pero seguimos luchando y seguimos porque el Señor está con nosotros. Y el Señor es el que nos habla y nos lleva el mensaje día a día. Vale, pues si quieren anotarle un datito, ¿verdad? Ya que estamos de catequesis y aprendiendo todos. Pues mira, la Biblia no se escribió en un solo lugar, ni siquiera en un solo país. Ni con una sola Ni persona. con una sola persona. Ni una sola Podemos época. decir que la Exacto. mayoría de los libros bíblicos del Antiguo Testamento fueron escritos en la Palestina, quizás en algunos en Egipto. Los del Nuevo Testamento se escribieron en Palestina, Asia Menor, en Grecia y Macedonia. Y si te pregunta cuáles son los idiomas de la Biblia, ya mi hermana Luz los mencionó, arameo, hebreo y el griego, ¿verdad? Entonces dice, la composición del Antiguo Testamento empezó alrededor del año 1000 antes de Cristo y se terminó alrededor del 50 antes de Cristo, con el libro de la sabiduría. El Nuevo Testamento se empezó a escribir alrededor del 50 después de Cristo y se terminó en el año 100 o 150 después de Cristo, de tal manera que para escribir la Biblia como la tenemos ahora, duraron para escribirla alrededor de 1150 años. Y si alguna vez tú no te has preguntado qué significa la Biblia, mira, la Biblia viene de la mitología del griego. ¿Qué significa? ¿Qué es Biblos? Eso es una ciudad fenecida donde se preparaba el papiro. Y así este término significa libro, o sea, O grupo Biblia, de libros. O grupo exactamente, Biblia significaría libro o Los conjunto grupos de de libros, ¿verdad? Les dije ahorita sobre ¿verdad? ¿Quién dividió los capítulos en versículos? Pues se los tengo aquí por si lo quieren anotar. La división en capítulos se debe a Esteban Lafton en el 1214 y la división en versículos se debe a Santo Pagnini en el 1520. Que facilita la lectura de la Biblia. Claro, Sí, claro. Uno puede buscar. Exacto. Antes era 20. Antes era- Había que parejar dónde era la cosa. Y ahorita tú mencionabas que tú comentabas con los jóvenes que por qué la Biblia de nosotros tenía unos libros y la otra no tenía esos libros. Pues para todo el que se pregunta por qué nuestra Biblia tiene 70 y ¿cuántos? 73 libros, 46 del Antiguo Nuevo Testamento y 27 del del Nuevo Testamento. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre nuestra Biblia y la que se puede diferenciar de la Biblia de los hermanos que no profesan nuestra fe. Pues porque ellos les quitaron libros. ¿Y cuáles son? Se conocen como los libros, le quitaron 7 libros. 7 libros. Macabeo, Que se conoce como los libros deuterocanónicos, Deuterocanónicos. Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Baruch,
eclesiástico y sabiduría. Pero ellos le dicen apócrifos. Apócrifo. Ellos. Sí. Nosotros somos del segundo canon, Eso es así. deuterocanónico, pero ellos le dicen apócrifos como que no son de inspiración divina. Que no ni son nada de eso. inspiración porque no estaban escritos Ujú. en el idioma cuando ellos entendieron, ¿verdad? Que separaron los 7 libros. Cuando los interpretaron, pues obviamente no estaban escritos. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo, y esto es sumamente importante y en el estudio de la Biblia, a nosotros nos dieron un mapa, ¿verdad? De todos los lugares donde predicaron los apóstoles. Ujú. Y nos dieron los lugares de donde murieron cada uno de los apóstoles. Ujú. Y si tú buscas el mapa geográfico de dónde murieron y todo lo que predicaron, tú dices, pero es que es inevitable que el evangelio no se propagara por todo el lugar donde ellos predicaban, porque no predicaron simplemente en Jerusalén, Ujú. predicaron en muchas distintas partes, En otros continentes. en otros continentes y en otros países. Y entonces la palabra se regó tanto, ¿verdad? Por decirlo de una manera no despectiva. Por eso lo dice el mismo Pero- Señor, ir por todo el mundo y predicar el Exacto, Evangelio. exacto. Por eso mismo, y por eso el Señor también escogía sitios estratégicos como Cafarnaúm, Ujú. ¿verdad? Porque ahí eran donde llegaban, estaba el puerto, y ahí era donde Exactamente. llegaban esa gente, ¿verdad? Y él tenía el acceso de que al hacer un milagro, hablar, pues Eso entonces la llegaba. gente lo seguía Llevando. llevando el mensaje. ¿Y qué significa testamento? Ahí está. Pues testamento significa... Yo falté ese día a la clase. Significa, ¿verdad? Viene del término griego hebreo, que es beris, que significa alianza. Alianza. ¿Por qué? Porque es la nueva alianza. Cuando el Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, La nueva alianza de es la Cristo. nueva alianza que Él hace con sus hijos, con nosotros mismos. Y esos 27 libros que tiene del Nuevo Testamento, pues tiene los evangelios, Ujú. pues tiene Hechos de los Apóstoles, pues tiene las cartas Las o las cartas. epístolas, Ujú. tiene también Apocalipsis. Amén. Así Son que el mismo libro. también esto, como le dijo ay Dios mío, Jafre, ¿verdad? Que la Biblia tenía unos escritos, los libros fueron escritos en hebreo, en arameo y en griego. Con el paso de los siglos se buscó traducirlos al latín y más adelante en otros idiomas. Antes de la invención de la imprenta, los diversos copistas, que eran los que escribían a mano, los textos sagrados, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, como ustedes saben, pues tiene el Pentateuco, que son los 5 libros, que son el Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que ellos, ¿verdad? Génesis habla, ¿verdad? De la creación del mundo, más también de la creación del hombre, más el pecado, más luego también habla, ¿verdad? De ese pueblo, el comienzo del pueblo de Israel. El pueblo escogido. El pueblo escogido. Luego viene entonces Éxodo, que es la liberación de ese pueblo de Israel, ¿verdad? Para que De la Moisés esclavitud. lo sacó de la esclavitud. Mira, ahorita te compartía algo de los padres de la iglesia, cómo usaban los libros deuterocanónicos y los comparto. Los libros deuterocanónicos usados y leídos, meditados por los católicos y católicos ortodoxos hasta el siglo XVI, cuando Martín Lutero, pues obviamente la historia nos relata esa, que lo retira. ¿Por qué lo retiró? Ni Jesús ni los apóstoles ni la primera comunidad cristiana los conocía. No fueron escritos en hebreo, no fueron escritos en Palestina. Cuando los autores del Nuevo Testamento citan algo del Antiguo Testamento, lo citan según la traducción griega de los 70, el 86% de las veces. Y la gente dice, ¿qué será? No preguntan, pero alguien dirá, ¿qué será la versión de los 70? Pues miren, la versión de los 70 es una versión que trajeron a eso mismo, 70 sabios de Alejandría a recopilar todo esto y a poder ayudar a interpretar, ¿verdad? Y escribir todos estos libros. Y por eso se le conoce la versión de los 70. Exactamente.
La iglesia primitiva, que era lo que voy. Clemente cita a Judith, Tobías y Estel en su carta a los Corintios. Didaje cita Eclesiástico, sabiduría. La carta de Bernabé cita a sabiduría. Policarpo en su carta a los filipenses cita a Tobías, y también los 7 libros deuterocanónicos ofrecieron a los antiguos artistas cristianos material para decorar las catacumbas. Voy a compartir un comentario. Martín Lutero en su comentario sobre San Juan. Estamos obligados de admitir a los papistas que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esto. Esta iglesia pronunció que todos los 73 libros que componen el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son revelación. Amén. 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 Así que, bueno, todavía no ha llegado, pero ya mismito vamos a hacer una breve pausa para identificar la emisora, pero seguimos continuando, ¿Y ¿verdad? cómo conocemos nosotros nuestra Biblia? Pues mire. ¿Cómo conocemos nosotros nuestra Biblia? Que no sea de la sociedad evangélica unida. Ahí está. Ajá. Ahí va la vieja. ahí Ya la vieja. Busque su Biblia y busque las primeras páginas de su Biblia. Y para hacer una Biblia católica tiene que tener 2 elementos. El primero, el nihil obstat, Ajá. que es el permiso, ¿verdad? Donde está el quién fue el que lo hizo y por qué lo hizo y la razón. Y el permiso eclesiástico, que es del obispo del lugar, en este caso la mía, que es la de los jóvenes, también como la de mi hermano Jalfred, que es del obispo de California. El nihil obstat es la declaración oficial de que un libro o panfleto está libre de errores doctrinales y morales, Exactamente. según las enseñanzas de la Iglesia Católica. De nuevo, Exactamente. ese primero, el nihil obstat, es la declaración oficial de que un libro está libre de errores doctrinales y morales según las enseñanzas de la Iglesia Católica, mientras que el permiso eclesiástico es la aprobación o permiso que da la autoridad eclesiástica para imprimir un escrito. Que es el Está imprimatur. revisado. Y en el catecismo número, ¿verdad? En el catecismo de la iglesia, el número 890 lo explica, lo dice, ¿verdad? Que hay que estar pendiente cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, porque Verifique. yo he vivido, ¿verdad? Experiencias de hermanos dentro de la iglesia con Biblias, Pero usualmente también ahora Vamos a hacer una breve pausa para Y seguimos identificar con la este tema. emisora y regresamos con De Colores con Juan 23. yo le quiero decir que ahora usan mucho digital. Sí, la puedo. Sí. Hay que tener cuidado porque tú ves que Pero que ese es el Biblia sí, pero usan mucho digital. Cuando vaya a hablar, puede usar el de ella, ¿sabes? Para que se escuche más claro. Se lo da yo otra vez cuando yo vaya a hablar. O este mismo, cualquiera del micrófono. De frente a las letras del micrófono. Ahí está. Para que se escuche. Échaselo ahí, si va a seguir hablando. Regresamos con De Colores con Juan 23 y les recordamos a todos los hermanos que nos están escuchando por Radio Paz 810 que se pueden comunicar al 787-349-82, 787-349-82, y también les recordamos a los hermanos que nos están viendo por Facebook Live, ¿verdad? Que gracias a Dios que no han tenido ninguna pregunta, ¿verdad? Pero cualquier duda usted puede hacer la pregunta por aquí y de alguna manera se la vamos a contestar, ¿verdad? Así que ya usted sabe, estaba hablando mi hermano Víctor, ¿verdad? Que antes de hacer la pausa. Sí, que también hay que tener en cuenta que usualmente ahora se utilizan mucho versiones digitales. Eso es así. O sea, no en libros como tal. Entonces, pues ahí se presta también a uno a acudir a una que venga con ciertos errores. Que debemos de ser precavidos y cuando bajemos una aplicación de esta, pues hacer el pedido de que sea católica. Y revisar, porque a veces con el lenguaje que tiene se nota también.
en la forma que se llama al Señor. Eso es así. O sea, utilizan pues Jehová y eso, y ese no es el término con que nosotros conocemos, que no hay ese malformación del nombre, sino que con el nombre original. Y una de las cosas que por lo menos la Biblia de nosotros, ¿verdad?, que a mí me encanta, son los comentarios, que es lo que se le llama sí. la teología, ¿verdad? Hecha por los hecha magisterios. por el magisterio, que es la que en un pequeño comentario nos explica los versículos, de qué estamos hablando, de a quién se refiere, el pueblo, y muchas veces nos invita a confrontar algo parecido, ¿verdad? O una práctica parecida o algo que sucedió parecido, y nos invita a confrontar para que nosotros mismos entremos, ¿verdad?, en esa meditación, porque algo sí es claro: esto es revelación divina y es escrita por hombres, eso no se le quita, pero es inspiración del Espíritu Santo. Amén. No hay duda que esto es inspiración del Espíritu Santo. Que es así. Y de la misma manera que no debería ser, ¿verdad?, ni usada como un libro de historia, pero contiene tanta historia y tantos datos importantes de nuestra fe, que pues, mano, la tenemos que usar a veces como si fuera Como referencia a un dato histórico. de Por ejemplo, mucha gente a veces se pregunta, ¿por qué ustedes le dicen los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan? ¿Nunca te han preguntado eso? La gente dice, mira, ¿por qué ustedes le dicen los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan? Sí, es verdad. Cada rato. Y entonces Cada rato. yo le digo, mira, y lo compartía en una conversación, no fue que me preguntaron, fue que salió la conversación el sábado. Y aunque sea el mismo fin, que el fin es cuál, llegar a la santidad, y el fin es Cristo, pero tienen algunas diferencias. Por eso es que son los evangelios sinópticos, a la diferencia del evangelio de San Juan. Porque los evangelios sinópticos relatan los tres verdades iguales. Tú buscas la transfiguración y te lo relata el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Que no vamos a entrar en detalle de eso de la transfiguración, por favor. Y otros sucesos, a diferencia del evangelio de San Juan. Entonces, hay algo cuando, no sé si en tu caso, cuando estudiaste Biblia, a mí me llamó tanta la atención el estudio de la simbología en la Biblia. Sí, yo tengo una clase completita. Yo cogí una clase completita. Eso es tan hermoso. Y la tengo detallada y yo aprendí tantas cosas ahí. Y cuando yo fui a Jerusalén, que entramos al cenáculo, y yo vi lo de las aves, ¿cómo es que le dicen a esa? Ay, Dios mío, se me fue. Y vi, ¿verdad?, tantos animalitos en las paredes, en las columnas. Yo quedé impresionada, y después de eso fue que entonces yo aprendí, ¿verdad? Cogí la clase, ¿verdad?, de esa simbología de los animales dentro, ¿verdad?, de la iglesia. Y yo quedé impactada con eso, impactada. Y cuando, yo no he tenido la oportunidad de viajar a Jerusalén. Sé que antes de morirme quiero tener esa oportunidad. Sí, lo vas a hacer. Pero Monseñor Medina nos decía siempre que cuando uno toma clase de Biblia y va a estos lugares santos, la Biblia literalmente se te hace presente en cada lugar. Así mismo, ¿eh? Así O sea, es. yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Italia, y cuando yo fui a todas estas iglesias, cuando fui al Duomo, que está en Milán, cuando estuve allí en la casa de Juan 23, ¿verdad?, donde él nació, y literalmente todo esto te transporta. Sí, porque a veces, por ejemplo,
a veces uno dice, lee un versículo y lo lee por leerlo y entonces dice tantas explicaciones que son erróneas o que puede entrar en confusión. Y si tú lo lees, por eso es que cuando uno lee la palabra del Señor, primero uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente para ver qué el Señor quiere. Y otra cosa es que nosotros también tenemos que buscar el tiempo a quien fue dirigido ese mensaje, el lugar, el espacio y entrar, ¿sabes? La gente a veces me dice, mira, Alfred, pero tú escribes tanto tu Biblia y es que el Señor, eso es lo que quiere, que yo rompa por completo la palabra y la haga mía, para yo entonces compartirla con los demás. O sea, esta fue porque me la encontré en el zafacón, ¿verdad? Y yo, espérate, la Biblia de jóvenes. Pero yo tengo la Biblia de Jerusalén también, y esa la tengo escrita completa, página completa, un montón cuando tomaba clase de Biblia y él la anotaba, yo escribía en el libro, y anotaba, porque eso es lo que quiere el Señor. Claro. Que no es que se haga como estábamos diciendo ahorita, que está en el Salmo 23 o como decía, o como a veces escuchamos la gente que dice, pues yo la tiro y donde se abra, ese es el mensaje que tiene el Señor para mí. Y dice como que te dice que te suicidas. Déjame que me dice. Pero ¿saben qué? Yo les tengo una noticia. Ahí está. ¿Sabes qué? Que Mateo, ¿verdad? Está por ahí. Mateo escribía, Mateito. Mateo representa, ¿verdad?, a Jesús como el maestro de excelencia. Y entonces él también lo presenta como ese Mesías davídico, el nuevo Moisés. Y Mateo dirige, ¿verdad?, escribe sus evangelios a la comunidad, a que no saben, a los cristianos de origen judío. Él escribe su evangelio a ellos, va dirigido a ellos. Y entonces Lucas, pues habla, ¿verdad?, escribe su evangelio desde el anuncio del ángel. ¿Por qué? Porque él claramente quiere hacer ver, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías esperado que se hablaba en el Antiguo Testamento. También, ¿verdad?, nos presenta a Jesús lleno de la misericordia divina, gloria a Dios. Y entonces Mateo le escribe a la comunidad de Grecia, esas comunidades que estaban ahí en Grecia, que eran gentiles, ¿verdad?, que era lo que se estaban convirtiendo. Y por eso él dice, insiste, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Lucas 19:10. Y Marcos, él escribe, ¿verdad?, en su evangelio, quiere representar que Dios, Jesús, es el Hijo de Dios. Y entonces, y él escribe el evangelio ¿a quién? A los gentiles romanos. Y cuando le escribe, ¿verdad?, a eso, ese es el mensaje que él quiere llevarle, para que eso, ¿verdad?, no pierdan la esperanza, para que sigan perseverando, para que sigan, ¿verdad?, cultivando la fe. Amén. Y Juan, pues, proclama explícitamente la encarnación humana del Verbo de Dios, o sea que Juan se enfatiza en el Verbo de Dios. Por eso dice, y el Verbo era Dios, y habitó entre nosotros, Juan 1:1. Pues Juan presenta la figura de Jesús a los cristianos de las provincias romanas. O sea que Jesús es la palabra encarnada y ese es el mensaje que nos quiere dar Juan. Así que miren qué hermoso eso. ¿Y cómo podemos nosotros aprender a empezar a leer la Biblia? Esa es buena pregunta. ¿Y cómo nosotros podemos empezar a leer la Biblia cuando es por primera vez? Pues, bueno, hay inspiración pero nosotros no podemos amar a quien no conocemos. Claro. Y si nosotros no, ¿qué tengo que hacer yo? Pues yo tengo que empezar a conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Y quién nos enseñaba a nosotros conocer a Jesús? Pues ¿quién era? Vamos a ver. Mira, una de las cosas que mayormente, ¿verdad?, uno aprende, y él dice los evangelios, nos acercan a Jesús de una manera o de una forma singular. ¿Por qué?
para conocer no solo su palabra, sino sobre todo sus actitudes, su entrega fiel al Padre, su solidaridad con todos los hombres, especialmente con los pobres y los marginados. Amén. Es algo que nos relata, ¿verdad? Que de los diferentes, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Qué significa sinóptico, verdad? Para aclarar si alguien lo tiene en duda. Sinóptico significa visión de conjuntos. Aunque cada uno conserva su característica particular, estos tres relatos evangélicos tienen narraciones semejantes, que era lo que hablábamos, y tienen, no así el Evangelio de San Juan, que es bastante distinto, ¿verdad? Por ejemplo, hago una comparación. La vida pública, la cantidad de milagros, en los evangelios sinópticos relata la vida pública solo 1 año, en el Evangelio de San Juan son 3 años, en la cantidad de milagros en los evangelios sinópticos son 23, en el Evangelio de Juan son solo 7. Los objetivos de los milagros en los evangelios sinópticos es para producir la fe, en el Evangelio de San Juan es para recompensar la fe. Vemos en los evangelios sinópticos, vemos los exorcismos, en el Evangelio de Juan no lo relata. Y esa es la diferencia. Y uno de los también, como hablaba mi hermana Luz, de los evangélicos a quien va dirigido, una de las cosas que la cristología, por eso es que yo invito, si encuentra algún taller para seguir formándose en fe, es todas estas cosas los aprende, ¿verdad? Y es bueno siempre aprender. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos, es donde más nos va a presentar al Jesús humano, sus características. Vamos a encontrar mucho. Por ahí es que tenemos que empezar. Ahí, porque estamos viendo, entonces nos va a presentar a quién, a Jesús Dios, ¿verdad? Y el Jesús humano, hombre. Y le escribe, y yo creo que tú lo mencionaste, ¿verdad? Le escribe a los paganos de la religión itálica para demostrar que Jesús era el verdadero y único Dios. Explica las costumbres judías, traduce los arreísmos, presenta en el griego original, aparece el latinismo, no hace mención de textos del Antiguo Testamento ni describe grandes sermones de Jesús. Su objetivo particular, demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso es que lo caracteriza tan humanamente. Tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre el diablo y sus demonios, tiene poder sobre la muerte. Por eso es y ahora lo encontré, que lo quería compartir, que Marcos es quien más acentúa la dimensión humana de Jesús. Cuando nosotros vamos a leer el Evangelio de Marcos, vemos que Marcos habla con toda su naturalidad de las emociones intensas de Jesús. Encontramos en los milagros cuando se acentúa en el Evangelio de Marcos su humanidad. Su humanidad. Si tú quieres, si tú sí, yo quiero. Si tú tienes esa sensibilidad de humano, de no decir en otras palabras, sino la humildad se hace palabra. Mientras que Mateo y Lucas tienden a omitirla o mitigarla en pasajes paralelos. Fíjate esto, Jafret, que mira qué hermoso, porque entonces nosotros a veces los seres humanos creemos que el Señor está allá arriba, que esto, que lo otro, y que no fue un hombre como, ¿verdad? Estoy hablando del término hombre o mujer, hombre. Un ser humano, que padeció, que sufrió lo mismo que nosotros podemos sufrir. O sea, y eso nosotros, al tú leer ese evangelio, ¿verdad?, de Marcos, te va a hacer el que tú puedas entender la humanidad de Jesús, que no está separada de nosotros. Eso es así. ¿Entiendes? Porque Él quiso venir a esta tierra, ¿verdad?, al mundo, para Él sentir lo que nosotros sentimos y poder entender al ser humano. Miren qué cosa más hermosa. Él que estaba allí tranquilito, allá arriba en el cielo. Vamos, no hay que visualizarlo así. Dejó toda su gloria. Toda su gloria para bajar a la tierra.
Y lo lindo de esto es que es lo que a mí me vuelve loca, que es que yo estoy enamorada de él y yo estoy enamorada de la palabra, es que en la forma más sencilla, siendo el Rey de Reyes, siendo el Dios, el que me creó, el que me ha dado todo, él vino en la forma más sencillita y humilde. Lo decía En un ayer, niño lo decía y en ayer un la lugar. segunda lectura Así es. Eso es lo más. ¿Verdad? De la misa, la segunda lectura lo decía San Pablo en su carta, decía, no hizo condiciones de Dios, sí, ¿verdad? Siendo su humano no hizo condiciones de Dios, sino que hizo sencillo y humilde, ¿verdad? Para que nosotros también pudiéramos... Sí, de tú a tú. Exacto, sí, sí. Y es algo que yo creo que pues, nos caracteriza, ¿verdad? Nos debemos meternos un poco más en la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, no es que andar como que con la Biblia debajo del hombro, simplemente para que te vean, sino pero meditarla, tenerla, reflexionarla, sí, internalizarla. Tenerla siempre presente. Algo que el Monseñor mencionó el sábado en el taller era que no sé si era si era que no recuerdo ahora si era San Francisco de Asís o quién era, que cada vez que tenía alguna situación iba a encontrar solución en la palabra. Es que es así, porque es que ese es el libro de tu vida, ese es el GPS. Sí. Ese es nuestro GPS. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando tú empiezas a leerla, cuando tú empiezas a reflexionarla, a internalizarla, la misma palabra te va cambiando, te va transformando, te va haciendo una persona nueva. Pues busca el consuelo ahí. De todo. Sí. Es más, yo les voy a decir ya mismo, mira, 5 pasajes de la Biblia para tiempos difíciles. Deuteronomio 31, sean valientes y firmes, no teman ni se asusten ante ellos, porque Yahvé, tu Dios, está contigo y no te dejará ni te abandonará. Amén. Segunda carta de Timoteo 1:7, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. El otro pasaje que nos da fortaleza, para Dios nada es imposible. Lucas 1:37, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temeré? Salmo 27:1. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Así que nosotros tenemos estos pasajes, mis hermanos, cuando estemos en situaciones difíciles, vamos a buscar la Biblia, vamos a abrirla y vamos a buscar esos pasajes bíblicos que nos van a dar la fortaleza para nosotros seguir adelante. Amén. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Dios, ¿quién contra ti? Amén. Nadie. Y hacerlo parte de uno y repetirlo, coger una y repetirlo, hasta que uno lo internalice, ¿verdad? Exactamente. Para que en esos momentos de dificultad aflore eso en el subconsciente Y y muchas nos dé veces la paz. la palabra de Dios tú te la vives de tal manera que tú te la reflejas y te dices, si eso pasó tantos años, tantos siglos atrás, y ahora yo estoy viviendo lo mismo que hice aquí. Y yo, porque yo digo, tú te tienes que, como dice Lucy, enamorarte, volverte ahí apasionado, porque tú entras tanto en la palabra de Dios y el Señor te va transformando y tú dices, no, porque en el momento, a veces hasta uno acostado en la cama, que a veces cuando tú te desvelas, Sí. nos desvelamos y a veces hasta nos ponemos de mal humor porque mire, busque la palabra del Señor, busque hacer oración para que tú veas cómo el Señor te sacó de ese momento por un propósito. Y cuando tú lo Así haces, mismo. vas internalizando más las cosas, vas entendiendo más. Y se te va revelando otras cosas, porque eso es la riqueza que tiene la palabra de Dios. Sí, y te Eso van es dando todo, más así talento. mismo. Y el Señor te sigue dando más talento. Porque yo digo, tú entras tanto a la palabra del Señor que el Señor te sigue dando más talento. Cosas que tú ni mismo reconocías que tú puedes hacerlo y es porque el Señor te la sigue brindando. Amén, así mismo Y es. tú tienes que seguir hacia adelante. Mira, Flavio Josefo decía que lo consideraba como uno de los predicadores penitenciales de mayor éxito en su tiempo. Y en efecto era así, porque mira lo que dice la palabra en Marcos 1:5, acudía a él gente de toda la región de Judea y de todos los de Jerusalén. O sea,
que él cuando se ponía a predicar, La autoridad con la que él predicaba. llegaba mucha gente, Ujú. que eso es bien importante. Le comparto lo que estaba buscando, le encontré ya. Ajá. Ahí va. Los santos padres de la iglesia. Dice, Irineo en el 130 al 202 después de Cristo. Mateo después de entre los hebreos en su propia lengua publicó un evangelio escrito mientras Pedro y Pablo evangelizaban Roma y fundaban la iglesia. Papías de Heriápolis, la más antigua evidencia explícita que tenemos de Mateo como autor del evangelio. Mateo, por lo tanto, ordenó lo dicho en lengua hebrea y cada uno lo interpretó como era capaz. La Didaje en el año 80, en el 100, San Clemente Romano, San Policarpo, desde los fines 1 ya es conocido y unánimemente aceptado. Que el apóstol Mateo ha tenido parte de la composición de un evangelio, al menos en cuanto respecto a los dichos, ¿verdad? Que esta obra ha sido compuesta para un ambiente judaico, que era lo que decía mi hermana Luz, que esta obra se caracteriza por orden con que se presentan los dichos del Señor. Todos saben que quién era Mateo, pues Mateo era hijo de Alfeo, que era un publicano, ¿verdad? Recaudador de contribuciones que Roma imponía al pueblo judío. Mire, algo que por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando estaba cogiendo clases de Biblia, era que a veces uno desconocía tanto de la palabra del Señor. Y una de las cosas que siempre, tanto para crecer espiritualmente o para compartir la palabra, era que siempre nos decía el profesor que siempre teníamos que usar de referencia la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es así. Que son los dos libros que van a par, ¿verdad? Ahí. Y a veces mucha gente quiere predicar la palabra, pero no lee la palabra del Señor. Y entonces, ¿cómo yo puedo predicar si yo no leo lo que el Señor quiere que yo comparta con los demás? Y incluso para prepararme en mi fe, ¿verdad? Como dice la primera carta de Pedro, que siempre tenemos que estar dispuestos a defender nuestra fe. Así. Y una de las cosas que nos ayuda a defender nuestra fe es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es tan importante. Y que lo explica también todo. Exactamente. Claro. Hay muchos libros que nos ayudan, pero los dos primordiales que debemos tener siempre con nosotros es el Catecismo de la Iglesia Y Católica. te digo las 4 y la partes del Biblia. catecismo. Dímela, por favor, eso lo iba a mencionar, pero dímela. Vamos. El credo, porque ¿En qué esa es creemos? nuestra fe. Es lo que el creemos. credo, en lo que creemos. ¿Cuál es la otra parte? ¿La otra parte cuál es? Pues la otra parte es la vida en Cristo. Los Sacramentos. los sacramentos. Los sacramentos. La vida en Cristo y la oración. Ajá. ¿Viste? Que eso, mira cómo te lleva de lo que yo creo, Lo que yo creo. los sacramentos, tu vida en Cristo, que te va a explicar cómo tú debes vivir tu vida, cómo tú debes vivir la fe, y luego cómo tú fortaleces esa fe A través de la oración. a través de la oración. Amén. Eso está espectacular. Así que los invitamos a que Pero es como busquen dice el ya, catecismo. hay que conocer, hay que instruirse. Tenemos que madurar en la fe. Por eso que nosotros, en el movimiento, ¿qué es lo que enfatizamos? La fe. Pues, vamos a instruirnos, hermano. ¿Por qué? Porque tú puedes llevar con el ejemplo a la palabra a otros, pero si tú te instruyes, pues desenmascara muchas cosas, porque en el mundo hay tanta y tanta distorsión de las verdades, como Sí, Pablo sí, dice. sí. No, y Que eso todo que tú el mundo estás tiene una diciendo, verdad. sí, eso que tú estás diciendo tiene mucha realidad, Sí. o sea, mucha verdad. Hay mucha gente dentro de la iglesia, y lo escuchábamos el sábado, que tienen una opinión, y entonces en su opinión ellos entienden que eso es verdad. Sí. Entonces dicen cualquier disparate de lo que puedan escuchar, Y lo defiende como una verdad. y lo va a defender como una verdad. Y entonces, no, porque eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que... Entonces tú buscas la palabra y tú dices, pero es que la palabra no dice eso. O porque fulano dijo. O porque, exactamente. Entonces, La costumbre de fulano. entonces tú dices, pero es que la palabra no dice eso. Sí. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ir a la par es que nosotros tenemos que ir con la iglesia. Nosotros, Claro. te guste o no, Con el magisterio, con te el guste magisterio o no, y la tradición. Son las dos. o sea,
Por dos eso, columnas. por eso a mí, mira, cuando uno va tanto en la clase de apologética, en los diferentes cursos que uno coge, siempre hay algo bien importante, incluso en los milagros. La gente dice, no, pero es que los santos y tantos milagros, que sí. Siempre la iglesia que va a entrar en esto va a consultar primero ¿dónde? En la palabra del Señor. Nunca la iglesia va a decir algo que esté fuera de la palabra del Señor. Se va a basar en eso. Siempre, nos guste o no, pero esa es la verdad. Por eso es que siempre tenemos que ir a nuestras raíces, a nuestra fuente, como decías tú ahorita, Víctor, a nuestro génesis, a nuestro comienzo. ¿Qué es lo que piensa la iglesia? ¿Qué es lo que quiere la iglesia? ¿Qué es lo que quiere que la iglesia aprendamos nosotros de ella? Porque, claro, porque tantos años que lleva la iglesia caminando, y entonces porque a mí me da la gana de decir esto, ahora yo tengo que cambiar. Sí. O tengo una verdad. O yo tengo una verdad. Esta es mi verdad. Entonces, por eso es que a veces cuando ustedes me escuchan, ustedes me escuchan en una conferencia, yo digo, mira, no me crean a mí. Sí, busca. Busca para que tú veas que tienes que no, a mí, sí. no, y lo Y digo. hoy en día hay que saber buscar. Pues exacto. Mira, no me crean, busquen para que ustedes vean, intrúyase. Y algo de que tú mencionabas, y Lu hizo hincapié de eso, es por eso también es que nosotros debemos darnos cita los martes en las clases de formación, Claro. para seguir aprendiendo, para seguir que nuestra fe siga aumentando. Esto no se trata de que quién es el más inteligente, no se trata de quién sabe más de Biblia, no se trata, no, porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Así mismo. Dentro de la fe hay muchas cosas Y que siempre nosotros vamos a desconocer claro, algo. y que siempre aprendemos algo. Sí, siempre y que aprendemos. siempre hay algo que aprender. Claro. Siempre hay algo que aprender. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a dar por terminado de que siempre es bueno recopilar cosas y aprender del Señor, porque el Señor siempre nos muestra algo nuevo. Y a veces el Señor te inquieta en algo. A veces tú tienes una duda o te viene un comentario y empieza ese cerebro a funcionar. Saquisquilla. Sí, Sí, así mismo. yo digo, Claro. cuando te pique el mosquito, digo Sí, yo, cuando sí, te sí. pique, que tú empiezas a indagar, a buscar, ¿verdad? Y a aclarar. Pues entonces cuando tú aclaras, tú dices, contra. Aquí Ay, está. pero yo ¿Cómo tengo era los esto? datos aquí. Que Compártelo, ustedes saben compártelo. que el Papa Damaso primero mandó a compilar los libros que tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Sí. De la Biblia. Y era católico. Entonces San Jerónimo, católico, tradujo también la Biblia del hebreo al griego y el arameo al latín. Pero saben que don Damaso primero era el secretario, San Jerónimo era el secretario de don Damaso. Primero. Eso es así, eso es Mira así. eso. Eso es así. Así que el Señor trabaja. Para que Sí, tú veas sí, que- eso. El Espíritu Santo siempre va a estar envuelto en todo lo O sea, que... acuérdate, hermano que nos escucha, la Iglesia Católica, desde sus inicios, desde el magisterio, siempre ha sido custodio y ha distribuido lo que es la palabra, que es la Biblia, desde el inicio. O sea, cuando tú vas a datos históricos, es la Iglesia Católica la que ha estado ahí siempre. Exacto. Que hay otras ahora que eliminaron libros y eso, pero eso hace 400 o 500 años atrás. Nosotros tenemos una historia de miles de años. Que la gente a veces ve, hermano, Tú sabes, como pues. tú dices, nosotros lo escuchamos tantas veces el sábado, ¿verdad? Y qué pena que si pudieran Haber escuchado. porque el sacerdote lo decía, a veces nos nublamos la mente con algo sencillo y eso es lo que queremos hacer, porque vamos en busca de llenar nuestra vida con lo primero que nos aparezca. Porque tenemos ciertas situaciones y lo primero que aparece que me puedo sentir bien es lo que voy a coger y que es lo que voy a hacer. Lo que me gusta. Lo que me Porque estás buscando lo que tú quieres, no lo que el Señor quiere. Sí, y eso es así porque a veces vamos a las parroquias y ¿dónde nos queremos sentar? Donde debajo del abanico, para que nos dé el aire. Mire, vamos a vivir el sacrificio, vamos a hacer un sacrificio y aunque nos dé calor, vamos a quedar y sentarnos a donde nos dé calor.
Pero ¿saben una cosa? Ahorita estábamos hablando de cómo empezar a leer la Biblia. Ajá. Y estaba hablando, ¿verdad? Nuestro hermano Jafre de que Marcos, ¿verdad? Él hablaba, ¿verdad? Presentaba al Señor, ¿verdad? Como Dios y hombre, su humanidad. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer la vida de esos cristianos que comenzaron? Los ¿Verdad? hechos. La iglesia, pues a través de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de O los sea que ese sería el segundo libro que nosotros, ¿verdad? Pudiéramos comenzar a leer. ¿Por No. qué? Porque ahí vamos a ver Y cuando la tú vida empiezas- de esos primeros Y cuando cristianos. tú empiezas a leer, te das cuenta que eso aplica Al dedillo a ahora. le digo Los ahora. mismos problemas. Sí. Lo mismo. Todito ahí, paso a paso. Y esas cartas de los apóstoles, esas cartas de Santiago, esa carta de Santiago más claro no te puede decir, Sí. porque te va Y explicando Carta ahí. Santiago es más chiquito. Tú dices, contra como que se parece, ¿verdad? Como que... No, Carta Santiago. No, y ahora mismo lo que hablábamos ahorita, el comienzo La carta de Santiago. de la misa, de la misma misa, que lo que se usa de la parte de cuando viene el momento de la transubstanciación, que el Señor, ¿verdad? En la última cena, de esto, eso cuando Pablo lo relata en sus cartas, ¿verdad? Que él decía que se juntaban para compartir la fracción del pan y la palabra, Ajá. y el mismo Señor les enseñó que al final de su día, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y háganlo en memoria mía. Pues eso está en las cartas de Pablo, hay que leerlo para instruirnos, ¿verdad? Porque Claro. tú dices, ¿sabes? Pablo nunca estuvo con el Señor predicando, compartiendo, ¿verdad? Como los apóstoles, y entonces nos da tanta información en las diferentes cartas de Pablo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me dio risa una vez que escuchaba a un sacerdote, y él, la carta de que él estaba hablando era la carta de Corintios. Y él le dice, a mí me da gracia porque todo el mundo coge la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, porque se llama el amor cristiano. Y todos los matrimonios en la boda lo usan. Todo lo tienes que perdonar, todo lo tienes que soportar. Él dice, pero es que eso no es un amor. La carta de Corintios no está dedicada a un amor de matrimonio, un amor así. Lo que está dirigida es a un pueblo que tenía que entender, que no entendían lo que es el amor de Dios. Pero lo quieren aplicar a Lo quieren aplicar y él lo decía, él se reía, ¿no? Entonces, a mí me da gracia porque él decía, imagínate tú hablando de la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo de 1 en adelante, entonces tú tienes a una pareja al frente, y estaban Melissa y yo al frente, y dice, hablando de este amor, y entonces, ¿qué tú vas a decirle? Florecitas en el estómago y muchas cosas, pero le explicó muy bien. Y yo creo que eso es parte también de nosotros, ¿verdad? De poder entrar en ese misterio que la iglesia te da la oportunidad. La gente dice a veces tantas babosadas, y perdonando la expresión, no, que la iglesia, que esta parte, que esto tú no lo puedes leer, que esto tú no lo puedes tocar. Pero ¿qué más tú quieres tocar con la palabra del Señor? Si está ahí, Es la del Biblia, Señor mismo. compra, léela, cómprate libros que te preparen. Hay muchos libros que te pueden preparar. Claro, que te ayudan a como decía mi hermana Luz, hay libritos que te dicen cómo estudiar la Biblia y te va llevando Hay panfletitos. claro, poco a poco. Y si no entiendes, pregunta. Pregunta. Al Pero sacerdote, saber a quién a un preguntarle. diácono, Sí, sacerdote, sí, porque- diácono, ministro de la Pero mira lo que comunión. dice San Pablo en Primera de Corintios 3:2. Dice, le di a beber leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, tú tienes que ir poco a poco, chispito a chispito. No te pueden dar Baby toda la step. información así de No la primera entendí. mano, ¿entiendes? No la va a la raya, Porque yo la- aún no podían asimilarlo. Claro. No podían asimilarlo. Él está hablando, ¿verdad? A los corintios. Tampoco ahora pueden, ya que siguen siendo inmaduros. ¿Entiendes? Él iba hablándole a esa comunidad de Corinto, Para madurar en pues la poco fe. a poco para que fuera Por madurando eso es que en la fe. esa Biblia es buena porque te pone en contexto
de lo que pasaba o cuáles eran las costumbres de Y ese pueblo en ese momento. a eso es lo que iba, que estaba mencionando ahorita sobre la Eucaristía. Y una de las cosas que nos ayuda en los comentarios en la Biblia católica, ¿verdad? Que la mayoría tiene esos comentarios pequeños. Y lo puede encontrar en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y él le llama: este es el primer escrito con las palabras de Jesús en su última cena con los discípulos. ¿Y cuáles fueron? Lo comparto. Y dice Pablo: porque lo que a mí me toca, del Señor recibí la tradición que le es transmitido. A saber que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, hágalo en memoria mía. Así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que él venga. Amén. Palabra, ¿verdad? Amén. Palabra de Señor. Así es, así es. y entonces tú ves esto tú le dices a un católico: mira, ¿dónde es la mejor expresión de la última cena, que lo dicen en la misa? Y entonces no, eso no está en los evangelios, eso, pero está en las cartas de Pablo y tenemos que leerlo, tenemos que buscarlo. Así mismo. Los libritos a veces traen unas palabritas que dice CF. Eso no está ahí de adorno. Cuando te da el versículo dice confrontar. Así mismo. Cuando la lectura te diga CF y ¿verdad? Cerrada en paréntesis, y te diga algún versículo o evangelio, es porque tienes que ir a confrontar lo que está escrito ahí, Así mismo. a comprobar, a buscar, pero tenemos que buscar. Mira, y la misma carta de Santiago nos dice: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que se fija su atención en la ley perfecta de la libertad, persevera en ella, y no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Amén. Palabra de Dios. Señor. Y yo digo, el Señor que más te escribió que de ella. Así. Tú sabes, tiene tantas cosas que decirte y nosotros pensamos en lo que me diga aquel de esquina o aquel otro. Y le hacemos más caso. Y le hacemos más caso. Y a lo que Que a tenemos la que palabra hacer de Dios. es que Usualmente vamos a las fuentes erróneas. sí, Por lo general. porque nadie tiene valor. Porque como volvemos, lo dichoso, no me quiero confesar con un sacerdote. Sí. Pero te confiesas con todo el mundo. Sí, Sí, porque tú te confiesas con todo el mundo. Te hablas. Todo el mundo le dice lo que te pasa, cómo te Y tú pasa. dices, pero al Señor donde tienes que ir para darle tu... Para que te absuelva de tus pecados. Y para que tú, ¿verdad?, te liberes de todos esos dolores que tienes por dentro. Y no vamos ni a la palabra del Señor. Sí. Pero, Lamentablemente. lamentablemente, pero tenemos que seguir, ¿verdad?, alimentándonos, seguir creciendo en nuestra fe. Y esto es paso, un día a la vez. Hoy es un día, mañana es otro. Y tú vas llegando y tú vas conociendo tantas cosas que tú mismo desconoces de uno mismo y del Señor. Así es. Y ver en la palabra de Dios la misericordia de Dios. O sea, nosotros quizás misericordia, ¿verdad?, tiene un significado, pero yo creo que nosotros como seres humanos no podemos visualizar o entender o internalizar dentro de nosotros cómo es la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es tan grande, Sobrepasa cualquier límite que no hay entendimiento que tú puedas, ¿verdad?, decir, es definirla de tal manera. Porque es que es algo tan maravilloso y solamente tú, a través de los evangelios, a través de la palabra de Dios,
Dios te va a mostrar su misericordia. Y en una de las parábolas, ¿verdad?, que es la del hijo pródigo, entre una de muchas parábolas, pues nos muestra esa misericordia de Dios, esa misericordia que siempre está a la espera de su hijo, esa misericordia que no importa lo que haga el hijo, siempre está dispuesto para recibirlo y para hablarle y ¿verdad?, abrirle los brazos y recibirlo con amor. Eso es lo más hermoso. Y el Señor siempre está ahí presente donde uno. Nosotros somos los que a veces ponemos esa traba y no queremos llegar a donde más Él. Y es donde más feliz tú te sientes, donde más tu gracia se llena. Porque como tú dices, la misericordia de Dios es tan grande. Y cuando tú vas entrando, que tú la vas viviendo y la vas abriendo, porque yo digo que esto es como que se le empiezan a caer las escamas de los ojos. Uno empieza a ver las cosas. Porque empiezas a ver las cosas de tal manera que tú dices, que tú eres tan grande, Señor. En algo tan simple, tú estás así y afligido. A lo mejor tú estás afligido, pero tú estás pensando, orando o hablando de las cosas del Señor y pasa algo tan simple que tú dices, gracias. Hoy Señor. me pasó a mí eso. Ajá. Hoy me pasó, hoy me dieron una sorpresa a mí. Y bueno, llegué al Santísimo a darle gracias. Amén. Porque yo dije, esto eres tú. Esto eres tú. Ese previsto eras tú para mí, para darme ese previsto. Y estaba emocionada por eso. Hay que seguir porque el Señor se encarga de... La palabra nos transforma en su amor. Y entonces, cuando queremos orar con la palabra, pues podemos, ¿verdad?, hacer un ambiente. Lo primero es hacer ese ambiente de oración, de recogimiento, y pedirle al Espíritu Santo, que fue el que inspiró a estos hombres a escribirlo, pues que a nosotros también nos ayude a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Luego vamos a examinar el texto, lo vamos a leer, quizás lo debemos leer en voz alta, luego después en voz, ¿verdad?, en silencio, varias veces para uno reconocer qué es lo que el Señor me pregunta. Y yo siempre le digo a las personas, cuando diga Pedro, pon tu nombre. Cuando yo veo un nombre, yo pongo el mío, Zaira tal cosa, y yo para sentir que el mensaje es para mí. Oye, esa técnica es buena, ¿viste? Sí, esa Zaira, técnica... y yo ahí entiendo que ese mensaje es para mí. Entonces veo ese mensaje, lo miro, me imagino, me voy a esa situación, estar allí, que yo hice, al lugar donde pasó, ¿verdad? Y cómo, sobre todo si es el evangelio que Cristo hizo con esa persona, cómo se fue ese encuentro, y qué pasó después de ese encuentro, como el de la samaritana, como el de Nicodemo, porque cada encuentro con Cristo es una experiencia maravillosa, que nos cambia la vida. Entonces ahí identifico qué es lo que Dios quiere para mí, a mí, Zaira, con mis obligaciones, como madre, como amiga, como cristiana, todos mis papeles y mis roles, qué es lo que Dios me pide a través de ese mensaje a mí. Y ahí entonces yo le pido en oración que me dé la fuerza, porque yo reconozco que como las mías no puedo. Pero Él dice, bástate mi gracia. Así mismo es. Que por lo tanto, si yo le pido a Él, Señor, esto es lo que tú me llamas a hacer, ayúdame a hacerlo, pues Él me va a dar la fuerza o me va a traer las personas que me van a ayudar para yo poder hacer viva esa palabra que he leído. Es un método sencillito para uno ir aprendiendo a leer la Biblia. Y yo siempre tengo algo pensando que yo digo, bueno, Señor, tú siempre me has dicho, encárgate de mis cosas, que tú te vas a encargar de las mías. Amén. Pues aquí estoy, Señor. Yo voy a donde tú quieras que me lleve, pero tú sabes que yo tengo estas responsabilidades. Y mira, si es las cosas como las quiere el Señor las pone tan de maravilla, que como tú dices, los mensajes llegan cuando menos te lo esperas. Y tú dices, ahora es que, vamos, seguimos con la alegría ahí, Bueno, ahora se unió mi esposa, ¿verdad?, para leer las intenciones de cada uno que recibió la llamada de cada uno de ustedes, así que... Buenas noches. Rosa Ortiz de Bayamón pide por su salud, por sus hijos Roberto Arroyo y Alberto Arroyo, por salud y conversión, por sus nietos Nicole y Mauricio y por toda su familia, que hay varios enfermos, y pide también por este programa, que ella es fiel oyente de nuestro programa. Juanita Concepción de Carolina presenta, ¿verdad?, los participantes de este programa y el programa también que ofrece el movimiento.
por la salud, ¿verdad?, de su esposo Pedro Torres Rivera, por la familia Arroyo, sus hijos y familia, por la familia Matos, por todos los pacientes de cáncer, por Carmen Sonia Rivera, por Héctor Robles Santiago, por este programa de Juan 23, como mencioné, Carmen Hernández, Carmen Otero y familia, y por todos sus vecinos, y por la paz mundial y por nuestro Papa. Aurea García de Trujillo Alto pide por los participantes de este programa y su familia, por María Angeli, por Joel Isoé, por Sora Angeli Isoé, por Miguelito, por Joshua Miguel, por su trabajo, y Miguelito en especial por una operación que va a tener, por Petra y familia, Wita y familia, Chita y familia, también por los matrimonios de Tamara y Adolfo, Irene y Fernando, Daisy y Ángel, por William, por Cheo, por Benita y familia, y por Alexander, por Ibeliz y por Conchita. También presenta Leticia Rivera, por los matrimonios, sacerdotes, hijos y nietos, por la paz mundial, por todos los maestros y estudiantes, por el Papa y los obispos, por los niños y por todos sus vecinos. Teresa presenta por el eterno descanso de Salvador Díaz Hernández y por su nieto también, que fallecieron. Juan La Paz presenta, ¿verdad?, en especial este programa y sus participantes, y por el hermoso mensaje que están compartiendo de la palabra de Dios. Carmenita presenta a la recuperación de Ismael Nieves, Zuleika Oyola y su bebé por nacer, por la operación de Tomás Negrón y por una intención especial, y otros dos hermanitos que también estuvieron llamando en agradecimiento por este programa, y por todas las personas, ¿verdad?, que se unen a compartir y difundir, ¿verdad?, lo que es el mensaje y compartir el conocimiento que Dios nos ha dado. Presentamos también los difuntos Adán Roura Roura, Nelida Montalvo Rodríguez, Francisca Báez Olivo, Juan Roura Roura, Félix Delgado, Ramona Fernández, Nilda E. Sanabria Vargas, Miriam González Colón, Jaime Maldonado Dávila y Gabriel Santiago. Y por la salud de Ani Fontanes, Presencia Trinidad, en agradecimiento, ¿verdad?, por los 87 años de mi abuelita. Y por Ana Francisca Fernández también, ¿verdad?, la salud de ella. Pedimos todas esas intenciones y las recogemos, ¿verdad?, con esta oración. Bueno, pues yo voy a hacer la oración, que tiene una oración bien bonita, ¿verdad?, en la Biblia de los jóvenes. Ponemos en presencia del Señor. Dice: Padre bueno, que me creaste a tu imagen y semejanza, a veces me olvido de esto y mi vida pierde sentido. Permíteme siempre sentirme como tu hijo predilecto y gozar de tu amor, perdón, justicia y paz. Jesús, gracias porque me invitas a ser tu amigo, insistes en darme lo mejor y me enseñas cómo lograrlo. Quiero responder a la invitación que me haces, dejando que guíes mi vida. Me libres del pecado y me ayudes a vivir el reino de Dios. Espíritu Santo, abre mi corazón al amor, impúlsame a compartirlo. Dame el valor y la sabiduría que necesito para seguir a Jesús. Lléname de tu fuego motivador y dame la paz y el gozo que viene de hacer la voluntad del Señor. Señor, te pedimos por todas las intenciones que cada una de las personas pudo hacer a través de las diferentes llamadas, Señor. Ponemos también el alma de nuestro hermano Tony, ¿verdad?, que está en tu presencia, Señor Padre. Tú conoces nuestros corazones. También ponemos los nombres de todas esas jovencitas que serán invitadas por ti mismo, Señor Jesús, a este próximo retiro de jóvenes, Padre, de damas jóvenes. También ponemos también los nombres de cada una de las personas que va a servir, que va a estar compartiendo tu palabra, que va a ser también instrumento para cada una de esas niñas, Señor Jesús. Sabes cuánto necesitamos de tu amor, Padre Santo, que sea puesto en el corazón de cada una de esas jóvenes que va a estar en esa sala, Señor, para seguir compartiendo tu palabra y seguir, ¿verdad?, con algo sencillo, dando de tu amor, transfigurando este mundo, Señor, cambiando este mundo en amor, Señor, que tanta falta hace, Señor Jesús. Ponemos en tus manos, Padre Santo,
todas aquellas intenciones que no pudieron entrar, Señor. Qué bien tú conoces, que están en lo profundo de los corazones, Señor. Te presento a todos los que te conocen y viven alejados de ti, pero también te presento a los que no te conocen, Señor. Tú los conoces mejor que nosotros, Señor, porque tú los creaste, tú los formaste y le diste el nombre, Señor. Te pedimos por los sacerdotes, Señor. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas, Padre. Te pedimos por todos los matrimonios, te pedimos por todas las familias, te pedimos por todos los niños, te pedimos por todos los estudiantes, Señor Jesús. Te pedimos por los gobernantes, por los senadores, por los representantes, Señor. Te pedimos por la policía, por todos los que laboran en emergencia, por los que trabajan en hospitales. Y especialmente te pedimos por aquellos que trabajan con personas envejecientes, Señor. Que hay muchas olvidadas, Señor, en estos lugares, Padre Santo. Señor, te damos gracias, Padre. Privilegiados somos porque podemos tener tu palabra, ¿verdad?, al frente de nosotros y compartirla con los demás, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por tu bendición. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por dejarnos tanta riqueza a través de tu palabra, Señor, de tu caminar, Padre amado. Bendícenos, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo para que nos guiara, Señor. Bendícenos, cuídanos, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos está viendo, que nos está escuchando, Señor Jesús. Derrama tu santa bendición, que nosotros la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, que Dios y la Virgen los bendiga. Y nos vemos el próximo lunes en un programa más de Colores con Juan 23. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga.